podéis dejar los móviles encendidos, no hace falta que los apaguéis. Modo silencio. Porque esto es la vida y es el caos, y entonces, pues bueno, puede sonar, podéis contestar si queréis, hablar con alguien, no pasa nada, ¿vale? Da igual, demasiado. hay que saber lidiar con el caos. Que demasiado de conferenciante. Entonces, eso es lo que te digo, podéis dejarlo activo, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, pues antes de nada, como la mayoría me conocéis, sois toda familia, os estoy pagado para que vengáis. Los que no se preocupen, porque no soy psicólogo, en verdad. Tampoco soy coach, que se lleva mucho ahora, ¿vale? Bueno, yo soy un héroe, no sé si se nota y lo habéis visto, pero Sí, soy sí, un se héroe. nota. ¿Vale? Ni más ni menos que vosotros, pero un héroe. Y os voy a decir por qué. Porque hace tiempo ya, hace años, llegó un momento de mi vida en el que de repente contacté, aun teniendo supuestamente todo lo que hay que tener y todo lo que se pretende conseguir más o menos el mortal de los humanos tener, llega a un punto de darme cuenta de un punto de insatisfacción con lo que había, con un punto de infelicidad. Algo estaba fallando, algo no me convencía. Estaba todo cuadriculado, todo ordenado, pero algo fallaba, ¿vale? Y en ese momento me di cuenta pues, que no estaba bien. Y sentí la llamada del viaje del héroe. Sentí una llamada. Cada uno lo puede sentir de muy diversas formas, pero yo sentí una llamada. Como todo héroe que se precie, me negué. O sea, dije, yo no, esto no es para mí. A ver qué me va a sacar de mi historia, que está todo ordenadita y todo muy bonito montado. Aunque me esté un poquito prieto o arrastrado, ¿no? Pero ¿quién me va a sacar de aquí, no? Y eso fue el primer impulso que tienen todos los héroes cuando se escuchan una llamada de tipo que sea. Pero bueno, se hizo la cosa un poquito tensa, insoportable, esto pudo durar 2 o 3 años, o sea, tener paciencia con los viajes. Y reaccioné y decidí tomar una senda y tomar un camino diferente. Y dije, bueno, voy a arriesgarme, pero voy a arriesgarme por mí, voy a arriesgarme a ver qué pasa, ¿no? Uno de los pasos que hice para ello, porque lógicamente cuando te arriesgas en estas cosas, toda tu estructura que tienes montada empieza a hacer así, plaf, 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 se empieza a caer, como un castillo de naipes. Todo se cae. Y dices, hostia, pero si yo quería hacer algo, pero no para tanto. Entonces empiezan a desencadenar una serie de acontecimientos que todo se desmorona. Entonces, una de las cosas que hice muchísimas, no es para explicarlas aquí, las dejaré para el taller, una de las cosas que hice fue precisamente, y me ayudó un montón, meterme en un cursito de autoestima, que no sabía ni lo que era. No sabía ni a lo que iba, de hecho. Me acuerdo que tenía 200 euros que me quedaban, lo único que me quedaba de mis ahorros, y dije, bueno, pues esto es lo que hay para esto. No sé ni por qué. Realmente vi un cartelito por ahí y dije, uy, cómo me resuena, ¿no? Y cuando empiezas a hacer caso a esas sensaciones corporales que, uff, algo me está llamando, bueno, pues me voy a arriesgar. No sabía ni quién lo daba, ni dónde era, ni nada. Bueno, lo hice. Puedo decir que me ayudó mucho, sobre todo a entenderme. Y me ayudó mucho a en general lo que es la autoestima, es a quererte un poco, a ver cómo nos movemos en la vida, a darnos cuenta de cómo actuamos con el otro. Y yo creo que me ayudó bastante, me dio herramientas y lógicamente como cuando le mandan los deberes a los niños, ¿no? O sea, o los haces o no los haces. Si los pones en práctica y los haces, generalmente funciona. Si te quedas con la información y qué bonito el curso y tal, y pasas, pues igual no te da tanto resultado. Yo desde luego me los apliqué y me funcionó. Ahora mismo me veo en un punto de mi vida en el que el viaje del héroe empieza otra vez y empieza a ir otra vez. Igual hay que empezar a hacer algo más, ¿vale? Pero antes de hacer eso y antes de dejarme llegar, o sea, dejarme arrastrar o dejarme escuchar esa llamada del héroe, del viaje, creo que tengo algo pendiente. Y lo que tengo pendiente es un poco lo que yo recibí en ese momento, que me ayudó bastante, el traerlo
a alguien, el poder ofrecerlo y decir, mira, yo en su día aprendí esto, me vino muy bien, ¿por qué no se puede ayudar a los demás? Que en sí es la finalidad de todo héroe. Ahora vamos a ver. Entonces os vengo a presentar este taller, que es el taller inspirado en un libro. Se llama el taller del viaje del héroe, pero está inspirado en este libro, que es un poquito tocho, todo hay que decirlo, es un poquito denso, ¿vale? Se llama El héroe de las 1000 caras, psicoanálisis del mito, de Joseph Campbell. Joseph Campbell era un mitólogo estadounidense que hizo un análisis de una infinidad de cuentos populares, de mitología, de todas las culturas del mundo, Japón, China, Persia, indios americanos, de todo tipo. Y analizó cada una de las historias, ¿no? Las diseccionó, las analizó, y se dio cuenta que todas guardan un mismo patrón, porque al final todas las historias de la mitología lo que nos vienen a contar son historias sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida, en figuras arquetípicas, de héroes, de magos, de princesas, etcétera, etcétera. Entonces él se dio cuenta que todos estos mitos tenían una misma estructura, y él creó un mapa, por así decirlo, que es el mapa del viaje del héroe, ¿vale? Se dio cuenta de que era entre toda la mitología, entre todos los mitos que había, se dio cuenta de que en realidad se resumían en uno, y le llamó el monomito, el mito único, ¿vale? Que ahora os lo voy un poquito a representar en la pizarra, no tengo proyector. Entonces se dio cuenta de que había toda una serie de estructuras, una estructura muy concreta en la que todas las historias coincidían y todas seguían el mismo patrón. Y bueno, yo inspirado en el libro este, que por supuesto no tiene nada que ver con el tema de la autoestima, inspirándome en este viaje del héroe, en este mapa, propongo un taller, ¿vale? Y os voy a explicar un poquito las etapas del viaje, ¿de acuerdo? Espero que os guste y os lo voy a ir exponiendo un poquito, ¿de acuerdo? Este héroe al final, pues somos todos, ni más ni menos. Lo que pasa que, como decía Joseph Campbell, hay que escuchar la llamada y luego tú verás. Y decía una frase, ¿no? A ver si eres capaz de dar un fervoroso sí a la llamada cuando te llegue. Hay gente que sí, hay gente que pues entra en el rechazo. Entonces igual no es tu momento, no es tu situación vital o lo que sea, pero ahí está. Si afinamos un poco la oreja, seguro que lo vemos. ¿Vale? Bueno, lo voy a hacer aquí, yo dibujo muy mal, ¿eh? O sea que vamos poquito a poco. Vale. Bueno, esto sería el héroe o nosotros mismos, ¿eh? Como lo queráis ver. ¿De acuerdo? El héroe, en principio, está estático. Puede vivir en varios sitios a la vez, o diferentes. Hay dos tipos de héroes. Hay unos héroes que viven en el pueblo, en la ciudad, en el pueblo llano, con una vida estructurada, más o menos acomodada, todo va bien, mi vida está estable, más o menos, tengo que pelear alguna cosilla, pero todo más o menos está bien. Y me adapto a la sociedad y funciono y me dejo guiar y me dejo fluir con ella y bueno, todo va bien. El problema de esto es que puede llegar un momento de tu vida que el encefalograma de tu vida haga así y se vuelva muy plano. Y está todo muy bien, pero está muy plano. Entonces, ¿sabéis lo que pasa con los tsunamis, no? Cuando viene un tsunami, que al principio de repente parece una calma total, una tranquilidad total. Y lo que pasa, se retira el agua, está todo muy calmado y es cuando te viene la ola grande, ¿no? O sea, que tener cuidado un poquito con los encefalogramas planos de la vida, porque a veces ocurre. Pero bueno, es una situación cómoda. Sería lo que llama siempre la zona de confort, ¿no? ¿Vale? Pero también el héroe puede vivir alejado del pueblo. Puede vivir ahí en el páramo, en el semidesierto, ¿verdad? Porque son gente que quizás no se adaptan a la sociedad. Les cuesta adaptarse a lo social, a las normas establecidas. Entonces, en esas situaciones, en esos ámbitos, se ve incómodo. Y se ve incómodo con la mayoría de la gente, y se ve incómodo en los trabajos, y no cuaja, ¿vale? Es su forma de ser, es así, ha nacido así. Entonces, bueno, pues viven ese estadio. Eso no es del todo malo, porque cuando eres un poquito... Hola. Hola. Avanti.
Cuando eres... Yo soy Iñaki. Soy Iñaki. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Cuando andas un poquito, pues eso, a tu aire, pues tampoco es malo. Y cuando no coincides con muchas cosas, pues igual tienes bastante más razón que los demás. A veces no con todo lo de la mayoría es lo que vale, ¿no? Y eso no está mal. El problema es que estés viviendo en ese páramo, en ese desierto, y estés más plano todavía que el encefalograma plano que os contaba. Estés anestesiado. Y hay muchas formas de anestesia. Te puedes anestesiar con un trabajo, a tope de horas, te puedes anestesiar, bueno, drogas, alcohol, cualquier tipo de adicción, te puedes anestesiar con la tele, sin más, cuéntame, o sálvame, como se llame. O sea, hay muchas formas de anestesia, ¿no? Y al final no te das cuenta, estás ahí metido y dices, bueno, y día tras otro, y un día tras otro, y un día tras otro, y mi vida es esta, anestesia. Todavía sería peor. Todavía es una zona más confortable, ¿no? Porque estoy así, estoy todo tirado, y bueno, ahí me vale. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que hay. Esas es dos hábitats, por así decirlo, de lo que sería donde vivía el héroe. Vale, pues el primer pasito del viaje del héroe es la llamada. La llamada. ¿La llamada cómo se da? Puede ser por mil cosas. Puede ser simplemente una situación vital angustiosa o plana, lo que estamos hablando, ¿no? Mira, Hermann Hesse, que es un escritor buenísimo, en su libro Siddhartha, hablaba del río de la vida, ¿no? Él comparaba la vida como un río y de hecho decía, a mí no me preguntes nada y tal, a mí me lo enseñó todo el río, o sea, solamente observando te darás cuenta de muchas cosas, ¿no? Y aprenderás. Entonces el río de la vida empieza muy pequeñito con un torrente, se va alargando, a veces hay unos meandros que dan vueltas, a veces se ensancha, a veces se estrecha, y en muchas zonas hay muchas rocas y hay rápidos. Y de repente son esos momentos de la vida que de repente empieza todo a acelerarse, no sabes por qué, y todo empieza a correr a una velocidad diferente, y tú tienes que hacer algo, o actuar, o simplemente dejarte llevar contra todas las rocas, pero es mejor que conduzcas un poquito la canoa que no que te estrelles, ¿no? Entonces son momentos así un poquito complicados. Esos momentos complicados suelen ser momentos también de llamada, de una llamada a hacer algo, ¿no? A salir de la inmovilidad y a hacer algo, a tomar parte. Eso puede pasar. Si tomas parte y viene una cascada así de repente y remas más o menos, pues vas a caer en la cascada, pero bueno, igual te salvas. Pero si no tomas parte y pasas de todo, vas a caer igual, la vida te va a arrastrar, te va a presionar, te va a llevar con tanta fuerza y te va a hacer caer igual. O sea, da igual lo que quieras hacer, porque vas a acabar en ese sitio. O sea, el río de la vida no va a parar. El río de la vida acaba donde desemboca, donde se ensancha, donde se calma y todo se tranquiliza. Y luego vete a saber dónde vas. Pero vas a tener que atravesarlo igual. Y hay muy poquitos ríos que sean así, ¿eh? Hay ríos bastante movidos. ¿Vale? Entonces la llamada puede ser por una situación de estas, complicada o traumática. Puede ser simplemente un libro que leas, una frase, que digas, ostras, que te despierte, ¿no? Yo tenía un profesor que me decía, mi mayor maestro fue un azucarillo. ¿Yo qué? Y decía, sí, un azucarillo en el que había una manita así que decía, cuando señalas a uno con un dedo, hay tres que te señalan a ti. Y de repente me hizo un chip, una cosa en la cabeza, y bueno, empecé a interesarme por ciertas cosas, a ver, ¿no? Bueno, sin más, pueden ser muchas cosas. Puede ser un amigo, puede ser que veas a alguien que tiene otra luz diferente. ¿Y qué pasa cuando vemos a alguien que tiene otra luz diferente y que te transmite otra cosa? Y igual está igual de hecho polvo que tú, pero no sé por qué, me transmite algo, ¿no? Yo veo a Gerardo y siempre me ha pasado lo mismo. Digo, calma, Gerardo. Gracias, mamá. Lleva a Malmunte algún día. ¿No? Entonces, puede ser que sea eso y eso te despierta. Automáticamente cuando ves eso en alguien, tú quieres eso. Yo quiero eso. Yo no sé, pero yo quiero lo que tienes tú, porque yo quiero estar como tú, yo quiero estar así, ¿no? Entonces, bueno, es algo que también te puede despertar, ¿de acuerdo? Entonces, la llamada puede darse por muchas cosas, pero existe. Y es simplemente estar un poquito al loro y cuando te sientes con un impulso, pues engancharte, si te apetece. ¿Vale? Sería el primer paso. El segundo paso sería lo lógico, ¿no? Que eso comenté al principio, el rechazo a la llamada. Cuando escuchamos la llamada, las cagamos, generalmente. Cuando es muy fuerte, las cagamos.
¿Y por qué nos cagamos? Pues porque la mayoría de la mayoría, no todos, pero la mayoría, tenemos el complejo, síndrome del complejo de Jonás, que le llaman, que no sé si lo conocéis. Jonás, ya sabéis que Dios le encargó le encargó transmitir una cosa a una ciudad, unas palabras, llevar su palabra y tal, y se lo tragó la ballena. El tío no quiso, se escondió, se escabulló, entonces cogió una ballena, se lo devoró y lo tuvo 3 días metido ahí en el estómago, hasta que lo echó a la orilla, y entonces el Señor ya se apeó de él y tal. Entonces, el complejo de Jonás es simplemente ese miedo que tenemos todos, o la mayoría, a despertar realmente nuestra grandeza, nuestra parte que se puede desarrollar, nuestro potencial, nuestra capacidad de ser nosotros mismos, que es lo mejor y más válido. Porque puedes ponerte 1000 máscaras, pero al final te vas a estar engañando siempre. Entonces, el ser tú mismo, el despertar ese potencial, el salir de ahí, el decir, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? A mí me pasó en mi día, pero ¿por qué si este lo hace? Este lo hace, que encima es más feo, ¿por qué yo no? Si a él le está saliendo bien, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, eso existe. Y lo tenemos mucho. Entonces, lo lógico es el rechazo. Cuando te llega esta llamada dices, quita, esto es demasiado para mí. Yo no creo que sea capaz. Yo no sé. De hecho, por eso el curso de autoestima, para darte un poquito el empuje, ¿verdad? Vale, una vez superado el rechazo, porque a veces, pues bueno, tienes el rechazo, pero oye, agarras fuerzas con lo que sea y a este le ha ido bien, pues yo voy a intentarlo. O creo que puedo con ello. Una vez que vences ese miedo, se dice que cuando el alumno está preparado, no es lo que se suele decir, el maestro aparece. Y ya lo creo que aparece. Y aparece aquí. Sería el maestro. ¿El maestro o el mago? El mago. Aparece en un determinado momento. El maestro, lo lógico es que sea otra persona. Pero el maestro puede ser tú, yo, ella, cualquiera puede ser maestro. Cualquiera podemos enseñar al otro. A veces seguro que os ha pasado que habéis dicho alguna frase que encima la habéis dicho sin ninguna intención de nada y se os ha quedado el otro, hostias, parece que me has despertado, ¿no? Me has dado, pues todos somos maestros, pero sí es verdad que cuando tú das el primer paso, porque claro, si yo me quedo así no pasa nada, pero si yo doy el primer paso, el universo se confabula y dice, vale, vamos allá, te vamos a empezar a poner los adoquines por delante. Es cuando de repente, pum, te aparece el maestro, en la forma que sea, pero aparece. Y si es una persona, va a ser ese alguien que lo que os decía, en el que veas, o yo quiero lo mismo que tú, yo quiero estar como tú, o simplemente te impulsa a sacar un poquito lo mejor de ti, o dar consejos es un poco rollo, ¿no? Pero le ves en sus actitudes simplemente que, coño, qué bien, ¿no? O sea, es como de admirar. En todos los cursos de autoestima, de crecimiento personal, etcétera, siempre dicen, no, vamos, cogeros biografías de los mejores del mundo, ¿no? El de Apple, que hizo no sé qué, el de Zara, que también, y la mayoría de ellos han sido gente que, muchos, pues, pocos estudios, mucha cabeza, y sobre todo se salían de la media de todos los demás, o sea, iban a la contra de todo. De hecho, en las conferencias que daba Joseph Campbell, el autor del libro de las 1000 caras, no iba mucha gente. Iba menos todavía. No iba mucha gente. Pero fijaros que uno de los que sí se quedaba en las sillas y escuchaba y ponía la oreja era George Lucas. ¿Sabéis? El que creó la Guerra de las Galaxias. Entonces solo por eso ya merecía la pena el libro y merecía la pena todo. ¿Vale? Pero ese sí se quedó. Y conocía un poquito la estructura de cómo funcionaba el mito único y por eso luego hizo las películas y si las analicéis las veréis. Todas las demás son todas copias iguales. La del Hobbit, el Señor de los Anillos, la historia interminable, todas parecidas. Se trata de lo mismo, se trata de un héroe que sale de su zona de confort, no queriendo al principio, encuentra a alguien, a un mago, a un maestro, a un mentor, a Gandalf, ¿vale? Y le hace salir un poco a trancas y a barrancas, pero le hace salir en búsqueda de aquello desconocido, de aquello que es diferente. Y a cuenta de esto, fijaros que todavía nos estamos moviendo en el mundo ordinario, que es esto. Pero una vez que conoces al maestro y das el paso, bueno, este sería el paso del umbral, una vez que das el paso del umbral, empiezas a adentrarte
en el mundo especial. Especial por poner algo, ¿eh? Vamos a poner mundo fantástico, pero sí un mundo diferente. ¿Qué es esto? Es que en el momento que tú te decides, te dejas un poquito guiar y das el paso, tu vida ya no es la misma. No es la misma. Empiezan a aparecer lo que se dicen las sincronicidades. No sé si os conocéis o habéis oído hablar de ellas, pero son esas aparentes casualidades que sucede, que de casualidades no tienen nada. Está todo tejidito y unidito, pero vamos, que no hay puntada sin hilo. Está todo. Y de repente vas por una calle y te encuentras con este que no me encontraba hace tiempo y ahí va, ¿qué tal estás? Y sí, pues mira, hay un sitio